Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Puede tomar asiento. Cuando hablamos de la tentación de Jesús, indagamos en la escena cuando Jesús fue tentado. Yo siempre me he preguntado, y es necesario que nos hagamos preguntas que parezcan que son cauciosas, pero yo he aprendido algo, que si yo no cuestiono algo y no busco y no verifico algo, alguien lo va a hacer por mí y lo va a hacer de modo antagonista en las redes sociales. Nos van a atacar y muchas veces muchas personas se saben la Biblia aún más que nosotros, que no creen. Y si algo de este pasaje que nos deja saber es que Satanás se sabe las escrituras cuando tienta a Jesús con los panes, con tirarse, que le dice que se tire del penáculo, y otras tentaciones, y todo con la palabra. Y la pregunta que surge cuando hablamos de la tentación de Jesús es, ¿será que era posible que Jesús pudiese pecar? ¿Había la posibilidad de que Jesús pecara? La respuesta mayoritaria es no. A este problema o a esta cuestión, de hecho, miré que ya tiene un nombre, y eso se le llama la impecabilidad o la pecabilidad versus la pecabilidad de Jesús. Y es que si hay un grupo minoritario que afirma que sí, Jesús podía haber pecado, pero hay un consenso, tenemos un consenso de todo el cristianismo, que Jesús nunca cometió pecado. Pero en este pasaje, si nosotros profundizamos, miramos que dice la palabra que Jesús fue llevado por Satanás al desierto para ser tentado. Y cuando nosotros tal vez llegamos a la conclusión muy rápidamente de que Jesús no pudo haber pecado, no existía la posibilidad de que Jesús hubiese pecado, podemos caer en una herejía muy temprana del cristianismo. Por eso queremos que usted y yo vayamos por varios pasajes, para que nosotros no solo respondamos sin pensar, porque para profundizar en estas preguntas, si de verdad, si contestamos que Jesús no pudo haber pecado, ¿se puede decir en realidad que en verdad Jesús fue tentado? Escucha este cuestionamiento. Si no había la posibilidad de que Jesús cometiese pecado, ¿en verdad le podemos llamar a eso tentación? ¿Podríamos nosotros decir que tenemos a un Dios que nos comprende? ¿Podríamos nosotros decir que tenemos a un Dios que sabe lo que nosotros pasamos, si en verdad nunca existió la posibilidad de que Él cometiese pecado? Hebreos 4:15 nos dice esto, que nosotros no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado, diga conmigo, en todo, según nuestra semejanza. Repita eso conmigo. Sino que fue tentado, repítalo, en todo, según nuestra semejanza.
Y la segunda frase dice, pero sin pecado, sin haber pecado. El segundo cuestionamiento que siempre me he hecho, y la verdad que no me he dado la tarea de estudiarlo, y hasta hace un mes que he estado en este viaje, la segundo cuestionamiento de Jesús. Y es que en el tiempo de hoy que nosotros vivimos, nosotros luchamos contra herejías que cuestionan la divinidad de Jesús. En esta iglesia nos hemos dado la tarea de demostrar y enseñar y predicar la divinidad de Jesús en su totalidad. En eso estamos muy claros. Pero ahora bien, como en este tiempo nosotros luchamos contra herejías como las herejías de los testigos de Jehová, como la herejía de los mormones y la más prevaleciente, la herejía del Islam, que cuestionan la divinidad de Jesús, muchas veces nosotros en nuestra era de este tiempo del cristianismo nos vemos defendiendo tanta la divinidad de Jesús que muchas veces nos vamos a un extremo y despersonificamos la humanidad de Jesús. Le quiero dar varios ejemplos de esto. Y es que cuestionar la divinidad de Jesús es algo meramente contemporáneo de nosotros. En el tiempo de los primitivos cristianos, ellos luchaban más contra lo opuesto, la herejía opuesta. Y la herejía contraria contra los cristianos luchaban era el contrario, que los primeros herejes cuestionaban la humanidad de Jesús más que la divinidad de Jesús. Y el cristianismo, nosotros hemos heredado la divinidad de Jesús a través de concilios de los primeros cristianos que se reunían cada vez que se aparecía una herejía. Los cristianos que representaban al todo el imperio cristiano, mucho más antes de la Iglesia Católica ser establecida, los cristianos se reunían por medio de concilio, y por medio de concilio ellos comparaban sus notas, comparaban sus estudios, y democráticamente llegaban al consenso de lo que la palabra ya enseña. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Bueno, todos nosotros creemos que esto es lo que la Biblia enseña, por lo tanto esto lo vamos a afirmar. La mayoría, los dotados, los eruditos, es lo que decidían, pero siempre había una minoría que se iba en contra de la ortodoxia, de lo normal, del estándar. Y en el caso de los primitivos cristianos, habían herejías como la herejía del modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo enseña, una herejía de los primeros cristianos, enseña que Jesús es tan Dios que no hay ninguna diferencia entre Jesús y el Padre, y Jesús y el Espíritu Santo. El modalismo llegaron a crear una herejía de ver a Jesús tan divino que llegaron a decir que el Padre era un título y que el Espíritu es un título y no una persona. Por lo tanto, cuando miraban a Jesús, miraban al Dios Padre y al Dios Espíritu Santo. Y ellos mencionan que el nombre de Dios es Jesucristo y que el yo soy es solamente un título. Entonces, esta es la herejía contra lo que lucharon los primeros cristianos. Y en los años primitivos
tenemos récord escrito de un concilio de Atanasia, se llama, que se reunieron para declarar el modalismo como una herejía porque va en contra de la ortodoxia, la enseñanza de que el Padre es una persona, de que el Espíritu Santo es una persona y que Jesús es otra persona y que los tres son uno. Esta fue una de las herejías con las que lucharon los primeros cristianos. Y es que, amados hermanos, la complejidad de la Trinidad ha llevado a muchos a crear su propia versión para que tenga sentido en la mente humana. Para hacer sentido en nuestra mente humana, muchos llegaron a hacer su propia teología, su propia interpretación. Pero los eruditos democráticamente dijeron, no, esto no es lo que la Biblia enseña. Todos nosotros estamos leyendo los mismos pasajes, leemos la misma esto y más tenemos la ortodoxia que fue heredada de los discípulos de Jesús a los discípulos de los discípulos y hasta este concilio de Atanasia, que se confirmó de que hay una Trinidad y que todos estos tres son tres y es un Dios. Usted puede estudiar más del modalismo porque hasta el día de hoy ha quedado remanentes de esta enseñanza que tal vez usted ha escuchado iglesias que se le llama iglesias unitarias o iglesias o cristianos pentecostales que se le llaman Jesús solos. De esta herejía vienen que cuando ellos bautizan dicen, yo he visto bautismos de estas sectas que bautizan y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien es solamente Jesús. O muchas veces cuando una persona, cuando usted y yo va a una de esas iglesias y le preguntan, ¿y tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús o de los tres? Porque si te bautizaste en nombre de los tres, entonces te bautizaste en nombre de títulos y no en el nombre del Dios. Despersonifican al Espíritu Santo. Y si hay algo que Jesús nos dijo, tengan cuidado con lo que dicen del Espíritu Santo. Le quitan autoridad al Espíritu Santo y le quitan la identidad al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Otra herejía. En varios concilios y en el más conocido, en el concilio de Nicea, una vez más se reunieron el consenso de todos los pastores de todo el área del cristianismo para tratar el tema que se le conoce como el docetismo. En el docetismo es aún más perverso. El docetismo enseña que Jesús era meramente una apariencia de un humano. El docetismo enseña que como Dios se manifestó en la carne de Jesús, pero era meramente una manifestación, no el verbo en realidad hecho carne. Y leyendo esto, me trajo a mi memoria algo que está en la historia de este concilio. Está redactado que un hombre llamado San Nicolás, o que se le conoce como San Nicolás, que estaba en el concilio, que de hecho es un obispo del cual nace la historia de Santa Claus. Fue una persona de verdad. Este San Nicolás, o el obispo San Nicolás, dice que estaba escuchando a un hereje cuestionar la personalidad de Jesús y dice que se enfureció tanto que se levantó de su asiento, fue donde Arianus, creo que se llama, y dice que le pegó una pescozada. ¡Pah!
por hereje. Y hasta el día de hoy se hacen memes. Usted va a ver a Santa Claus dándole una cachetada a un montón de gente. Como le pasó a Will Smith y Chris Rock, que se levantó y le pegó una pescozada. Esto pasó realmente y está redactado en el concilio de Nicea, porque se estaba cuestionando la humanidad de Jesús y otras veces se cuestionaba la divinidad de Jesús. Y en el docetismo, que enseñan que Jesús o creían que Jesús era mente una apariencia de un humano, pero que estaba toda la totalidad de Dios y un poco de humanismo en Jesús. Esta creencia fue agarrada por el Islam también. Estaba leyendo en el Corán, donde dice una frase, dice que los cristianos creen que Jesús murió, pero el que estaba en esa cruz no era el Mesías, sino que era otra persona, como queriendo decir, no fue en realidad lo que pasó. De ahí el Islam saca eso para decir que Jesús no murió crucificado, sino la apariencia de un humano fue crucificada. Todo esto, amados hermanos, para despersonificar la persona de Jesús. Mire qué tan antiguo es esta herejía de quitarle la humanidad a Jesús. En Juan, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Miramos que los primeros apóstoles lucharon contra esta herejía. En primera de Juan, si lo pueden poner en la pantalla, si no yo los leo. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El apóstol San Juan estaba peleando contra otro grupo que se llaman los gnósticos. Los gnósticos afirmaban también de que la persona de Jesús era tan Dios que no podía ser humano, y que lo que miramos también de Jesús no era la carne de Jesús. Y el apóstol el apóstol Juan en esta carta se da la tarea para dictarlos como una herejía, y tanto que le dice que todo aquel que confiese que Jesús no es humano, que es solamente Dios, esta es una herejía, y es una herejía comparada a la del anticristo. Este es, dice, el espíritu del anticristo. Amados hermanos, porque el atractivo del evangelio, lo más precioso del evangelio es que mi Dios se hizo carne. Y Satanás ha tratado de mil maneras, tanto de quitarle la divinidad a Jesús, pero en el principio de los tiempos quiso quitarle la humanidad a Jesús, porque quitándole la humanidad a Jesús, le quita a él todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y el apóstol San Juan nos dice: hey, tengan cuidado, porque por ahí andan muchos diciendo que Jesús no es tan humano. Y este es un espíritu del anticristo. No sé, es más claro que eso no nos puede decir. Los primeros cristianos lucharon contra los gnósticos, que creían un montón de cosas como estas. Entonces,
muchas veces, amados hermanos, corremos el riesgo de entrar en herejías del docetismo y de los gnósticos al responder de que Jesús no pudo pecar porque Él era Dios. Los quiero llevar a Santiago del 1, del 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Vuelvo y repito, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Este pasaje a mí me recuerda del filósofo, no sé qué título ponerle, pero un hombre que me impactó, Darío Salas. Darío Salas, un chileno que se sabía la Biblia al revés y derecho, y tenía unas enseñanzas bien profundas que como años después yo dije, de esto es lo que se refería este men. Búsquelo en YouTube. Yo creo que ya murió, sí, creo que ya murió el Darío Salas, pero una vez él fue invitado a nuestra iglesia y él tocó este versículo y era bien cómico. Él le dice, ¿ustedes saben quién es la mamá de la muerte? Decía él. En hebreo dice, ¿y quién es la abuela de la muerte? Dice en este versículo, dice que entonces la consecuencia después de haberse concebido, la concupiscencia, después de dar luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. O sea que la mamá de la muerte es el pecado, y la abuela de la muerte es la concupiscencia. Concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Entonces, la concupiscencia en este versículo viene siendo los deseos. Tenemos deseos, concupiscencia. Después del deseo dice que concebido con una acción se convierte en pecado, y el pecado da la consecuencia, da luz a la muerte. Entonces en este versículo nos dice que que Dios no puede ser tentado, y que nosotros tenemos concupiscencia, deseos fuertes. Muchas veces se usa la concupiscencia para apuntar a deseos sexuales, pero yo leí en el griego y es solo en el griego. Simplemente concupiscencia es un deseo fuerte, desenfrenado de un humano. Dice que la concupiscencia, cuando la concupiscencia ha concebido, cuando se concibe, cuando hay un choque o un encuentro, entre la concupiscencia, entonces da luz al pecado y después da luz a la muerte. Entonces, volvemos a preguntar, ¿había la posibilidad de que Jesús hubiese pecado? Hebreos 4:15 vuelve y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin haber pecado. La pregunta es, ¿qué tan humano era Jesús? ¿Y qué pasó con su divinidad? Aquí comenzamos, amados, a entrar en aguas profundas para contestar todas estas preguntas. Y es que el versículo que a mí me enseña y me aclara todo es Filipenses 2, del 6 al 7. Filipenses 2, de 6 al 7, nos dice acerca de la humanidad y la divinidad de Jesús en la misma
en el mismo versículo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El tema de esta prédica se llama el efecto kenosis. Repita conmigo, el efecto kenosis. Kenosis quiere decir desvaciarse. Kenosis es la palabra griega que se usa cuando dice que Dios, Jesús, se despojó de sí mismo. Dice que Jesús, por su propia voluntad, él mismo se desvació a sí mismo y tomó la forma de siervo y tomó la igualdad, la semejanza de un ser humano. Ahora, ¿qué quiere decir, amados hermanos, cuando Jesús dice que se despoja de sí mismo? Aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque en ninguna manera quiero que usted me malinterprete de que Jesús dejó de ser Dios mientras estaba en la tierra. Jesús nunca, de los nunca, suspendió su divinidad. Mas sin embargo, la Biblia, y vamos a verlo, nos habla de lo que Dios se despojó. Y es que Él se vació, concluimos, de muchos de sus atributos. Se despojó de muchas de sus privilegios como Dios. Solo así podía Él tener la experiencia total de un ser humano, como tal y como tú y yo lo tenemos. Y es que el kenosis, el desvaciarse a sí mismo, es también suspender temporalmente, suspender privilegios, desvaciarse, poner en pausa. Y esto es lo que Jesús dice, nos dice en Filipenses 2, 6, 7 que hizo. Y a través de las Escrituras vamos a pasar momentos donde miramos al Dios kenosis, en estado de kenosis, en estado de vaciado o desvaciado o despojado de sí mismo. Esto responde, amados hermanos, porque es que cuando a Jesús se le pregunta a Jesús, ¿cuándo será el día de tu venida? Y muchas veces no sabemos responder. Pero claramente Jesús dijo, yo no sé el día ni la hora, sino el Padre. Porque la omnisciencia de Jesús había sido despojada temporalmente. La omnisciencia de Jesús había sido suspendida, despojándose a sí mismo por su propia voluntad, y la metió debajo de la voluntad del Padre, dice la palabra. Y dice que Él no sabe la hora, o no sabía la hora ni cuándo el Hijo del Hombre él mismo iba a regresar. Es por eso que la palabra también nos explica que Jesús se hizo tan hombre que dice que Él tuvo que crecer en sabiduría y en gracia y en estatura para con Dios. Con esto, amados hermanos, vuelvo y repito, no se despojó de su divinidad, porque eso es imposible. Pero si miramos a Jesús despojarse de muchos privilegios para Él decir, yo soy tu sacerdote, quien me hice semejante a ti, quien te puedo entender, quien puedo probarte que puedo pasar todas esas debilidades.
Jesús dijo, no hay nada que yo pueda hacer si no es por la voluntad del Padre, porque se despojó de aún de sus privilegios, de su propia voluntad o de su propio querer, pero nunca de su identidad. Esto es la diferencia entre ser y tener. Jesús nunca se despoja de su ser, pero sí de mucho de su tener, de sus privilegios. Este es el efecto kenosis. Y es que cuando realmente estudiamos a Jesús, iglesia, miramos a un Jesús muchas veces tan humano, que cuando está siendo tentado por Satanás, para mí, una de las partes más humanas de Jesús, no era el aspecto que tuvo hambre, que tuvo sed, sino le quiero mostrar algo que a mí me llenó de lágrimas y al mismo tiempo de terror. Para serle sincero, y es que Satanás vio a Jesús tan humano, lo vio tan irreconocible, que dice la palabra, relata cuando la tentación en Lucas 4, 8, 9, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Por 40 días lo estaba tentando, y dice que Jesús le da una orden a Satanás y le dice, vete, Satanás. Y Satanás no se va. Eso a mí me pareció raro. Y Jesús le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice que Satanás lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. A mí me llenó de lágrimas, porque la humanidad de Jesús en realidad estaba siendo tentada a su máximo extremo. Yo lloré cuando entendí lo que Jesús estaba pasando en Getsemaní. Pero para mí este es otro Getsemaní más aterrador, porque se le aparece a Satanás, no como en la película de Mel Gibson que se le aparece la serpiente. En esta la palabra nos dice que Satanás se le aparece a Jesús, y Jesús, de tanto ser tentado, le dijo, vete, Satanás. Y Satanás no se fue, sino que lo llevó más arriba y lo siguió tentando. Satanás miró tan humano a Jesús que dijo, este puede pecar, yo sé que yo lo puedo hacer que peque. Es mi conclusión. Si estoy errado, yo soy abierto a pruebas con la palabra. Y dice la palabra que Satanás no dejó a Jesús hasta cuando hubo acabado toda tentación. Satanás no se apartó de Jesús por 40 días. La Biblia a nosotros nos relata de 3 tentaciones, pero son explícitas. Pero cuando leemos detenidamente nos dice que Satanás no dejó de instigar a Jesús, de torturar a Jesús, de presentarle tentación tras tentación, hasta que toda tentación, diga conmigo, toda tentación, Jesús en 40 días, toda tentación que tú has pasado, que yo he pasado, toda tentación que todo el mundo ha pasado, dice que Satanás se las presentó. Y en ese momento, hasta que miró que ya no había ninguna más tentación para hacer caer a este hombre, entonces se apartó. Entonces se cumple la palabra que dice a un Jesús, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos
en decirle: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, te cubro con el Salmo 91 y con el salmo más grande que haya. Mas sin embargo, Jesús en su humanidad le recitó la palabra también. Jesús le recita la palabra, pero no fue la misma palabra, fue su propia humanidad, la resistencia de una convicción de saber de que Él era el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios tenía que pasar la prueba, tenía que resistir hasta el final, porque había que pagar un precio. El precio del pecado tenía que ser pagado y tenía que ser tentado a nuestra semejanza. Eso a mí me conmovió. Ya lloré allá para no llorar aquí, porque me arruina el mensaje. Sufrió toda tentación y se fue Satanás hasta que Jesús sufrió toda tentación. Ahora viene lo bueno, porque vamos a ver la kenosis siendo llenada. Ahora vamos a ver el kenosis, el despojo, siendo revertido. Hermanos, la buena noticia es que en realidad, Dios se hizo hombre. No un hombre especial, no. Él tomó, dice, la semejanza, la igualdad de un ser humano. Él se despojó de sí mismo. Vuelvo y repito, quiero que usted entienda esto, que piense que Él se hizo humano y en la calidad de humano resistió toda tentación. En Colosenses 2:15 miramos a un ser humano despojado, pero con la convicción de quién Él es. Él dice que hizo esto con las potestades, después la revancha contra Satanás, y dice que en la cruz del Calvario dice que Jesús dice: y despojando todo principado, repita conmigo, despojando todo principado y todas las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un Dios despojado de su divinidad, solo con su convicción llega a la cruz, oh aleluya, y con su despojo ahora Él tiene la autoridad para despojar toda autoridad de aquellos que quisieron tentarlo. De aquel que lo torturó por 40 días en aquella cruz, dice que los humilló, y los humilló públicamente. Fue un espectáculo público. Tal vez la gente no pudo ver, pero en la parte espiritual era un espectáculo exagerado, porque aquel que se despojó de sí mismo, tiene la autoridad para despojar la autoridad, porque Él resistió hasta el final, y como Él venció en la cruz, dice: toda autoridad se me es dada, tanto debajo de los cielos como arriba en los cielos, sea toda potestad. Yo tengo autoridad, yo puedo despojar, y dice: yo te puedo dar la autoridad a ti, si tú te despojas, para despojar todo principado. Y es que Jesús dijo en Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es que Jesús, cuando se desvació totalmente. Pero cuando Él vence, Él reclama de lo que Él se despojó. Y Señor, devuélveme, Señor, lo que yo puse en pausa. Señor, lo que yo hice en la kenosis. Señor, ahora revierte la kenosis. Estoy bajo tu voluntad. Imagínese que Jesús verdaderamente se somete a la voluntad del Padre. Y creía que el Padre le iba a devolver toda su autoridad y toda su gloria, y por eso le dice: Señor, glorifícame, Señor, con la gloria que tenía antes de la kenosis. ¿Y qué cree que hizo el Padre? Apocalipsis nos dice qué hizo el Padre cuando el Señor
Jesús le pide que revierta la kenosis. En Apocalipsis 1:1, ustedes recuerdan a Jesús despojado de su omnisciencia, que dijo: yo no sé cuándo voy a venir de nuevo. Mire lo que dice en Apocalipsis, que en Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y para declararlo, habiéndola por medio de su ángel a su siervo Juan. No sé si usted, nadie le emocionó, pero bueno, tal vez si se lo explico. Lo que yo entiendo es que una vez Jesús resucitado revierte la kenosis, y aquel que se había desvaciado es llenado de nuevo de su totalidad con todos sus privilegios. Y ahora miremos a un Jesús diciéndole a Juan: Juan, así va a ser mi venida, y te voy a decir cómo va a pasar las cosas que de las que yo me desvacié. Ahora en el Apocalipsis, yo soy el único que tengo esa información. Yo soy el único que puedo abrir los sellos. Yo soy el único, porque fui el cordero inmolado que tiene la llave para abrir todos los sellos, y te puedo contar el futuro, el pasado, el presente, porque toda kenosis ha sido revertida, porque toda gloria se me ha sido dada, porque yo, dice el Señor, yo soy el gran yo soy. Yo era, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es la kenosis revertida. El único digno de abrir los sellos. Esta es la condición actual de Jesús. Aquel hombre despojado de sus privilegios. La condición actual es a lo que él era antes. Y es que, amados hermanos, no sé si es un privilegio para los apóstoles haber visto al humano Jesús, pero a quien nosotros vamos a ver al Dios omnisciente Jesús, al Dios omnipresente Jesús, al todopoderoso Jesús. Dice la palabra que lo vamos a ver en todo su esplendor. Filipenses versículo 6 nos dice que Él era igual a Dios. En el 7 nos dijo que se despojó, y en el 9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo esto pasa, hermano, en 3 versículos. En 3 versículos. En el 6 Él es igual a Dios. En el 7 la kenosis, se despoja de sí mismo. Y en el 9 es exaltado y es dado un nombre sobre todo nombre. Toda una teología exagerada en 3 versículos. Eso es sorprendente. Ahora la pregunta del millón: ¿era Jesús pecable? Para contestar esto no es tan fácil, sino que tenemos que revertirnos a Pedro 1:20 y Apocalipsis 13:8, que nos dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, al Cordero que fue inmolado antes de los tiempos. O sea que, amados hermanos, Jesús no pecó, no porque Él era Dios, sino que Él no pecó porque en su omnipresencia, en la eternidad pasada, Él decidió morir por ti y por mí. Y en su omnipresencia, Él estaba en el pasado viendo el futuro, y en el futuro Él se vio siendo tentado, Él se vio siendo crucificado, y Él se vio venciendo la muerte, y Él se vio
pasando todas tus tentaciones. Él se vio en el pasado, se vio en el presente y se vio en el futuro. Entonces Apocalipsis dice que Él no pecó, no pudo pecar porque esto ya había ocurrido. Pero la cosa más sorprendente es que cuando Él viene a la tierra, Él es despojado de su omnisciencia. Él no tiene, tal vez Él sabe quién es, Él sabía quién era, pero la omnisciencia se le había quitado. El saber de que Él iba a vencer lo hacía más humano. El saber, el conocer de Él cómo iba a ser, estaba despojado realmente. Él no sabía, pero en la eternidad pasada Él ya había sido crucificado. Entonces Él humanamente, Él pasó a ciegas, a fe, a pura fe. Él pasó no sabiendo, aunque antes Él ya sabía, mientras estaba aquí no sabía, pero ahora Él sabe. Y ahora tú y yo sabemos que Él venció a la muerte antes de la fundación del mundo. Antes que yo te creara, dice, yo te formé. Antes, dice, de la fundación del mundo, yo te vi. Y Él vio que yo acepté a Jesús como mi Salvador. Él me vio a mí y Él te ve a ti en el cielo, adorando al Cordero inmolado de Dios. Él te vio a ti y Él te vio a ti venciendo. Oh, Él sabe que tú vas a vencer. Tú sabes que tú vas a vencer. Él ya te vio en el futuro. Él ya me vio a mí predicando aquí, adorando su nombre. Él me vio predicando esta revelación miles de años, billones de años antes de que yo naciera. Él fue inmolado antes de la creación. Sí, Señor. Por eso era imposible que Él pecara. Por eso era imposible, porque Él ya lo había pasado. En el año 33, Jesús no podía pecar porque en el año de la eternidad pasada, eso ya había sido pasado. Esto me vino en sueño, una frase, y esta es para mí, tal vez que quede en mi mural, ¿cómo se llama? El epitafio, no sé cómo se dice en español. Que yo adoro a Jesús. Yo adoro a Jesús por quien Él es. Pero yo lo amo por lo que Él hizo por mí. Él no tenía que hacerlo. Él sin mi adoración y sin tu adoración, Él sigue siendo Dios. No importa si tú te vas al infierno o al cielo, Él sigue siendo Dios. Oh, pero lo que Él hizo por mí requiere mi amor. No tengo otra opción que amarlo porque Él me amó primero. No tengo otra opción. Me enamora lo que Él hizo por mí. Y me enamora saber que Él sufrió todas mis enfermedades. Me enamora saber de que cuando yo voy a morir y le tenga miedo a la muerte porque no estoy seguro de lo que va a pasar, oh, yo sé de que Él pasó eso también. Oh, aleluya, esa toda incertidumbre de qué va a pasar si voy a llegar a la vejez, qué va a pasar si voy a ver a mis hijos, a mis nietos, todo eso Él lo pasó porque Él verdaderamente se hizo carne. Por eso dice Hebreos, y termino con esto y quiero que los músicos me ayuden a exaltar el nombre de Jesús una vez más. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se puede poner de pie y alabar al nombre de Jesús. Adoramos, Señor, tu divinidad, Señor, y admiramos, Señor, oh, aleluya, tu perfección en tu humanidad, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, oh, aleluya, oh, por quien tú eres, Señor, pero amamos, Señor, lo que tú hiciste por mí. Sí, Señor Jesús. Cualquier circunstancia que tú estés pasando en este momento, Él en realidad la pasó.
cualquier tentación, cualquier debilidad, no hay excusa. Él dice, yo pasé por ahí. Dice que Satanás no lo dejó hasta que toda tentación pasó por Jesús. Satanás utilizó cada minuto, cada segundo de Jesús en el desierto. Le tiró con todo. Él le tiró con todo lo que tenía. Oh, aleluya, lo miró tan humano, lo miró tan frágil, lo miró, pero lo que no sabía que había dentro de él, oh, aleluya, una convicción de ser el Hijo de Dios, que fue afirmada en su bautismo, que Dios le dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo quien me complace, tú me vas a complacer, oh, aleluya. Y con esa promesa en el bautismo, él siguió hasta la cruz, porque si el Padre lo dijo, él sabía que el Padre sabía lo que estaba hablando, él sabía que el Padre sabía más que él sabía que el omnipresente le decía, yo ya te vi venciendo, oh, aleluya. Y él sabía que el omnipotente le decía, yo ya te vi venciendo a la cruz. Oh, el omnipresente, el omnisciente le dijo, yo sé que tú vas a vencer. Y Dios te dice hoy, yo sé, mi omnisciencia me dice que tú puedes vencer, porque mi hijo venció, él venció, tú puedes vencer toda tentación, toda concupiscencia, oh, aleluya, todo pecado, tú puedes vencer, tú y yo podemos vencer. Solo hay que mirar a Jesús, mira a Jesús, adora su nombre, toma su ejemplo y venzamos juntos. Adora el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador? Pase enfrente. No quiero rogar a nadie, pero se abre el espacio para que tú pases al altar y digas, Señor, yo te quiero reconocer como mi Salvador, y quiero reconocer tu humanidad tanto como tu divinidad, Señor, porque tu humanidad, Señor, engrandece aún más, Señor, tu divinidad por lo que hiciste. Tú fuiste el verbo en el principio. ¿Lo puedes creer?
La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Démosle alabanza al Señor. Una persona acepta a Jesús, otro hombre acepta a Jesús y una reconcilia y dice: yo decido caminar en rectitud, yo retomo el camino. Oh, aleluya. Hay personas, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos. Únete a la fiesta y dile: Señor, te damos gloria, te damos honra, porque hoy comienza un antes y un después, porque el Espíritu Santo hoy sella, porque el Espíritu Santo hoy empodera a estas personas y le dice: oh, aleluya, no te soltaré de mis manos, porque nada ni nadie nos separará de su amor. Oh, aleluya, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pase enfrente y denle la bienvenida a sus hermanos. Pase enfrente, aleluya, denle bienvenida a sus hermanos. Oh, porque la familia del Señor se ha engrandecido.